El silencio del bosque no era normal. Era la calma de la noche, la espera de algo que nos acechaba. Y cuando escuchamos el susurro, supimos que ya era demasiado tarde. Si hubiéramos sabido lo que nos esperaba en Black Hollow, jamás habríamos puesto un pie en ese bosque. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Pero la ignorancia nos llevó hasta allí y la curiosidad nos empujó a cruzar la línea invisible entre lo real y lo imposible. Marcos insistió en que solo sería una caminata nocturna, una historia que podríamos contar después entre risas, mientras Rubén aseguraba que lo peor que podría pasar era que nos perdiéramos unas horas. Yo no estaba tan segura. Algo en el aire olía diferente en cuanto cruzamos los primeros árboles. La humedad era sofocante, el suelo parecía absorber cada pisada con una pesadez que no debería existir en un simple sendero de bosque. Lo peor era el silencio que nos rodeaba. No había grillos, ni pájaros nocturnos, ni siquiera el crujido de alguna ardilla escapando entre las ramas, nada. Solo el sonido de nuestros propios pasos y el leve murmullo del viento entre las hojas. Avanzamos confiados, siguiendo un camino que Marcos había marcado en su GPS, pero después de media hora de caminata, la señal desapareció sin previo aviso y la ruta digital que nos guiaba simplemente dejó de existir. Intentamos orientarnos con la linterna del móvil, pero la niebla empezó a espesarse de forma antinatural. Fue entonces cuando Alicia encontró el cartel. Era viejo, de madera ennegrecida por la humedad y casi oculto entre la maleza, pero aún era legible. Con curiosidad, lo limpiamos con las manos y leímos el mensaje en la madera con un escalofrío recorriendo nuestra espalda. No sigas su llamada. No mires atrás. Nos miramos confundidos, no tenía sentido esa advertencia en mitad de un sendero. Marcos, por su parte, intentó reírse, diciendo que seguro era una vieja advertencia de los del pueblo para asustar a los campistas y turistas, pero su risa sonó forzada. Lo mejor sería regresar, comentó Rubén tragando saliva y tratando de mostrarse firme. Sin embargo, cuando miramos hacia atrás, observamos con miedo y recelo cómo el sendero por el que habíamos llegado había desaparecido. Solo había árboles torcidos y sombras alargadas que parecían moverse con la brisa. Empezó en ese momento, una llamada casi imperceptible, una voz lejana que parecía arrastrarse entre los troncos, filtrándose entre las hojas como el mismo viento. Al principio, creí que lo había imaginado, pero cuando vi la expresión en los rostros de mis amigos, supe que era algo real, algo que todos podíamos escuchar. Venid, os estoy esperando. La voz era dulce, suave, pero algo en ella estaba roto. La linterna de Alicia titiló en dirección al sonido y por un instante, en la penumbra, creí ver la pequeña figura de un anciano de pie entre los árboles. Es el viento, intentó convencerse Marcos con voz temblorosa. Una risa resonó, demostrando que no era el viento, sino alguien o algo burlándose de nosotros. Cuando la extraña y pequeña figura apareció de nuevo, más cerca, algo en nuestro instinto nos empujó a correr sin mirar atrás, con una urgencia desesperada de alejarnos de aquello que reía en la oscuridad. La maleza se cerraba a nuestro paso, las ramas nos arañaban la piel y las raíces sobresalían del suelo como manos tratando de atraparnos. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. La niebla nos impedía ver más allá de unos pocos metros. La linterna de Alicia parpadeaba sin razón aparente, su luz se volvía débil y titilaba en tonos rojizos, como si algo interfiriera con la electricidad. No tenía sentido, pero en ese momento nada parecía tenerlo. Marcos iba delante, maldiciendo entre dientes, Rubén tropezaba a cada paso y yo sentía que algo nos respiraba en la nuca, algo que se movía sin hacer ruido. La niebla nos separó momentáneamente, pero al tratar de llamarnos, nuestras voces se ahogaban en la densa niebla. El sonido no viajaba, como si la niebla absorbiera nuestras palabras. Por fin escuchamos algo, el grito desesperado de Alicia. Me giré en seco y la vi paralizada, con los ojos muy abiertos y el rostro desencajado, mirando algo entre los árboles. Seguí su mirada y ahí estaba él. Un anciano, o al menos, algo que pretendía serlo. Su piel era demasiado pálida, su ropa, harapienta y mojada, colgaba de su cuerpo huesudo y su ralo cabello negro caía sobre su rostro en mechones pegajosos.
Y sus ojos no reflejaban la luz de la linterna, eran pozos de oscuridad pura, huecos que no deberían existir en un rostro humano. Se quedó ahí, mirándonos sin moverse, con la cabeza ladeada en un ángulo antinatural, hasta que finalmente habló. ¿Jugáis conmigo? Su voz era suave, arrastrada, y parecía venir de todas partes a la vez. Marcos dio un paso atrás, Rubén murmuró algo ininteligible y yo sentí como mi cuerpo se paralizaba con un miedo que nunca había experimentado antes. El anciano sonrió con una mueca torcida, llena de dientes demasiado afilados. La niebla pareció estremecerse alrededor de él y antes de que pudiera darme cuenta, se movió. No corrió, no saltó, simplemente estaba en un lugar y en el siguiente parpadeo se encontraba más cerca. Corrimos de nuevo, esta vez sin preocuparnos por separarnos, solo queríamos escapar. Los árboles se cerraban, el bosque se retorcía a nuestro alrededor, cambiando su forma, convirtiéndose en un laberinto imposible. Mi respiración era irregular, mi corazón latía con fuerza y cada vez que parpadeaba sentía que el anciano se acercaba peligrosamente. La risa volvió, más aguda esta vez, como si se filtrara en mi cabeza. Algo me rozó el brazo, dedos fríos y delgados que se deslizaron por mi piel como un susurro. Recordé la advertencia y no miré atrás. Rubén tropezó y cayó con un ruido sordo. Me detuve para ayudarlo, pero cuando le extendí la mano y vi su rostro supe que algo estaba terriblemente mal. Su piel estaba más pálida de lo normal, sus ojos abiertos de par en par y en sus labios se formaban palabras que no lograban salir. Lo he visto, susurró con la voz temblorosa y rota. Lo vi. Su mirada estaba vacía, perdida en algo que solo él había visto. Intenté levantarlo, pero su cuerpo estaba rígido, como si su mente no estuviera completamente allí. Marcos nos alcanzó, con la respiración entrecortada y en cuanto vio a Rubén supo que no podíamos quedarnos. Tenemos que seguir, urgió, pero yo apenas podía moverme. Algo en el bosque se sacudió. No fue el viento, sino como si los árboles se estremecieran a nuestro alrededor. La risa persistente y la niebla nos envolvieron de nuevo, tan densa que apenas podía ver la silueta de Marcos a mi lado. Sentí un cosquilleo en la nuca, como si una presencia se materializara justo detrás de mí. «¿No quieres mirar?», susurró la voz del anciano, justo en mi oído. Me paralizó, como si el frío de su voz se hubiese clavado en mi columna. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. No podía moverme, no podía respirar, solo sentía la certeza absoluta de que si miraba atrás, si hacía el más mínimo movimiento en falso, algo me arrancaría de la realidad en un instante. Sentí el peso de algo que no era humano inclinado sobre mi hombro, lo podía oler, una mezcla de tierra húmeda, óxido y putrefacto, como si el bosque se descompusiera en su aliento. Mis piernas temblaban, mis músculos se tensaban hasta doler, y en un arranque de puro instinto, me obligué a correr. Mis pies se hundieron en la tierra blanda, las ramas se enredaban en mis piernas y la niebla se retorcía a mi alrededor. Escuchaba pasos detrás de mí, rápidos, livianos, pero sabía que lo que me seguía no estaba jugando, si me alcanzaba jamás saldría de ese bosque. Vi la sombra de Marcos a unos metros adelante y corrí hacia él con todas mis fuerzas, sentí algo rozar mi espalda, como dedos huesudos tratando de aferrarse a mi camiseta, pero logré impulsarme lo suficiente para salir de su alcance. El bosque pareció gruñir con rabia y por un momento pensé que jamás encontraríamos la salida, que solo estábamos corriendo en círculos. Hasta que apareció un claro. Y más allá, la luz de la luna iluminaba una carretera. Me lancé hacia adelante sin pensarlo, con los pulmones ardiendo, con la garganta seca y la piel helada, y sentí como Marcos arrastraba a Rubén detrás de mí. No me atreví a mirarlos, no quise comprobar si la cosa que nos acechaba seguía tras nosotros, solo crucé la línea invisible entre la oscuridad y la luz, entre el bosque y el asfalto y todo volvió al silencio. Nos desplomamos en la carretera, jadeando, temblando, sin atrevernos a hablar. La niebla se detuvo en la línea de árboles, como si hubiera una barrera que no pudiera cruzar. Pero no desapareció. Permaneció allí, densa, quieta, acechante. Como si esperara. Marcos fue el primero en romper el silencio. ¿Estamos todos? Rubén no respondió. Estaba sentado en el suelo con la mirada perdida,
como si su mente aún estuviera atrapada en el bosque. Yo solo pude negar, por dentro sentía un pánico insoportable, Alicia no estaba con nosotros. Esperamos unos minutos por si llegaba hasta nosotros, pero ningún sonido atravesaba el muro de niebla. Empezamos a llamarla, gritando su nombre desesperados, caminando arriba y abajo en el límite de la carretera, esperando encontrarla o al menos vislumbrar un atisbo de su presencia. Discutimos que no podíamos dejarla atrás, no debíamos, era nuestra amiga. Pero la angustia que sentíamos al acercarnos a la niebla nos paralizaba. Por un momento creí volver a oír la risa burlona al otro lado, produciendo un escalofrío que recorrió toda mi columna. Después de una hora, desistimos, aceptando lo peor, y comenzamos a caminar por la carretera en busca de nuestro coche. Pensábamos que al amanecer y con ayuda, la búsqueda sería mejor, más útil. Al fin, tras un largo y silencioso trayecto, llegamos y nos subimos al auto sin hablar. Condujimos hasta perder de vista el bosque de Black Hollow. El alba ya nos imbuía en su luz cuando llegamos a nuestro destino. Lo primero que hicimos al llegar al pueblo fue ir a la comisaría. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Avisamos a la policía de la desaparición de Alicia en el bosque, y se organizó un equipo de búsqueda siguiendo nuestras indicaciones. Nosotros nos quedamos en el límite del bosque, pero las miradas que intercambiaban los policías y voluntarios no alejó nuestros miedos, no parecían muy dispuestos a adentrarse mucho en la zona. A pesar de que la búsqueda continuó unas semanas, Alicia nunca apareció. Ni un solo rastro de su presencia, nada. El tiempo pasó y no hablábamos de lo que pasó. No podíamos. Cada vez que intentábamos ponerlo en palabras, la garganta se nos cerraba, los recuerdos se volvían difusos y la sensación de ser observados volvía a oprimirnos el pecho. Nos distanciamos poco a poco y seguimos con nuestras vidas, pretendiendo que nuestra experiencia fue una alucinación por la niebla, el cansancio, el miedo. Y por un tiempo, casi lo creímos. Hasta que encontré la foto. Estaba revisando mi galería una noche, distraída, pasando entre imágenes sin pensar, cuando vi la última foto que habíamos tomado en el bosque. Era una foto del grupo que tomamos justo antes de que todo cambiara, los cuatro sonriendo con linternas en mano, sin idea de lo que nos esperaba. Pero en el fondo de la imagen, entre los árboles, había una sombra cuya mirada atravesaba la foto, clavándose en mi alma. Pequeño e inmóvil. Un anciano, con la cabeza ladeada. Sonriendo. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.